Una de las claves para revertir la diabetes tipo 2, como usted sabe seguramente, es bajar la cantidad de carbohidratos y hacer el ayuno intermitente. Pero hay dentro de esa alimentación una parte que se llama micronutrición, que habla de pequeños ingredientes que no están presentes en cantidades como los carbohidratos, las grasas o las proteínas, pero que son esenciales para una adecuada salud. Y aunque no hay efectivamente cierto nutriente específicamente que revierta por completo la diabetes, porque en realidad es un conjunto de acciones, sí hay ciertos nutrientes o deficiencias que son muy comunes en las personas que tienen glucosa alta, síndrome metabólico o resistencia a la insulina, que conviene considerar aumentar su consumo a través de fuentes naturales o a través de suplementos para aumentar la posibilidad de revertir la diabetes, y de esto vamos a hablar en esta sesión en vivo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en la diabetes tipo 2 para ayudarte a controlar mejor tus niveles de azúcar sin tanto medicamento, si es posible, retirar insulina y también, porque hay muchos casos, confirmar qué tipo de diabetes tienen o qué es lo que no están haciendo muy bien, qué se les está escapando en este proceso de revertir la diabetes. Para eso, vamos a compartir entonces de estas imágenes. Nutrientes para la diabetes, que en realidad, como les comentaba al principio, no hay específicamente uno que revierta la diabetes por sí solo, sino un conjunto de acciones, ¿no? No vamos a hablar de proteínas, grasas y carbohidratos, vamos a hablar de los pequeños ingredientes que están presentes en diminutas cantidades, pero que son esenciales para la salud. Y de estos existen un montón, son múltiples. Vamos a enfocarnos los que están un poquito más asociados a la diabetes tipo 2, a la resistencia a la insulina. Estos micronutrientes están presentes en la comida, ¿no? Hay fuentes naturales como tal. Pero también existen los suplementos que son un complemento de la comida que también podemos utilizar, ya sea para corregir esa deficiencia o bien lograr corregir o mejorar ciertos síntomas, cierto signo o cierta situación médica, ¿no? El primero de ellos, y bueno, aunque no es un micronutriente como tal, porque sí está presente en cantidades grandes, 20 o 30 gramos al día, 40 gramos al día, lo pongo porque es esencial, es el más esencial de todos para revertir la diabetes. Si bajamos o no consumimos suficiente fibra, el riesgo de tener diabetes de azúcar alta o la posibilidad de revertir se reduce bastante, ¿eh? El no consumir fibra aumenta mucho tu riesgo cardiovascular. Es esencial. Las fuentes más significativas, pues es la fibra vegetal, ¿no? La de las verduras. Verduras, no tanto de la lechuga, por ejemplo, o la espinaca, verduras que tienen un poquito más de fibra, ¿no? Chayote, ejotes, calabaza, brócoli, coliflor, berenjena, por ejemplo, ahí está la fibra vegetal, ¿no? Si incorporamos más o menos 30 gramos al día en promedio para adultos, aumentamos mucho. De hecho, incrementar únicamente la fibra, eso por sí solo sí te baja tu nivel de glucosa en comparación de los otros que vamos a comentar, ¿no? No te bajan tanto si no lo combinas con la dieta y el ayuno intermitente. Este componente, la fibra, es esencial para la microbiota. La microbiota, que ya hemos tocado en otras sesiones, son los organismos, principalmente bacterias, que están presentes en nuestro sistema digestivo, intestino delgado y en mayor proporción en el intestino grueso. Hablar de incretinas es hablar de estabilizar tu sistema hormonal, tus neurotransmisores, tu balance energético, reducir inflamación, y todo eso tiene su impacto en el síndrome metabólico, ¿no? Aumentar la cantidad de fibra te ayuda a bajar la resistencia a la insulina y a limpiar el hígado graso, ¿no? Nada más eso, aunque no corrijas todo lo demás, nada más métele más fibra vegetal y te va a ayudar bastante. Ahora, si bajas carbohidratos, haces ayuno, tu comida es más limpia, menos refinados, menos aditivos, pues el efecto se va a exponenciar, por supuesto, ¿no? Fibra es un nutriente esencial para revertir la diabetes. Tenemos otro que se llama magnesio en sus diferentes formas, en diferentes presentaciones, ¿no? El magnesio es un electrolito, así como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio es fósforo, que son los que más se miden en la sangre
en los estudios habituales, ¿no? En un laboratorio común y también te miden el nivel de magnesio. Aquí en la parte de arriba pongo un asterisco niveles normales, porque mucha gente se hace estudios y dice, ¿no? Doctor, pero ¿por qué me recomienda el magnesio si mis niveles de magnesio son normales en este estudio? Muchas veces el magnesio no se prescribe para corregir una deficiencia como tal, ¿no? Se prescribe por los efectos que vas a tener, que te relaja, que tiene efecto laxante, que te ayuda con la neuropatía, que te ayuda a dormir, por ejemplo, te ayuda a calmar arritmias cardíacas, entre otros síntomas o signos que te pueden aliviar, ¿no? No necesariamente corregir la deficiencia. Sin embargo, si ese magnesio en sangre es menor a 1.8, 1.8 para abajo, sí conviene agregarle un poquito más de magnesio porque te va a ayudar. Y no quiere decir que esté disminuido, ¿eh? El límite inferior, según el laboratorio, pues son diferentes, 1.6 de magnesio. Pero en 1.8 yo he observado que las personas que lo consumen les va mucho mejor, ¿no? 400 miligramos al día, 500 miligramos al día, más o menos. Existen fuentes naturales o lo puedes obtener a través de un suplemento, ¿no? Fuentes naturales, principalmente los pescados, mariscos, frutas, verduras y las semillas, ¿no? Almendra, avellana, nuez de la India, pistacho, están muy cargados de este mineral que te van a ayudar un montón. Los estudios, aunque dicen que no son concluyentes y que no han utilizado gran número de personas en estos ensayos clínicos, la mayoría de ellos, estén bien o estén mal hechos, pues dicen la deficiencia de magnesio se asocia a más resistencia a la insulina. Hay una asociación como tal, ¿no? Y el resultado, pues no deja mentir. Muchas personas que están revirtiendo, muchas de ellas, un denominador común es que están incorporando magnesio en sus diferentes formas al proceso que están llevando, ¿no? Fuentes naturales, suplementos, hay cápsulas, hay en polvo, por ejemplo, aunque el polvo yo lo sugeriría si batallas con estreñimiento y si no te molesta a nivel digestivo, ¿no? Si se trata de una persona que batalla mucho con la digestión y que por fin encontró el punto de la comida, del agua o de su rutina y ya no tiene estreñimiento, pero ha batallado un montón, yo no le recomendaría tomar polvo de magnesio. ¿Para qué jugar con su sistema digestivo que tanto trabajo le ha costado normalizar como para meterle polvo de magnesio? Pero bueno, esto es en mi experiencia lo que yo he observado y lo que yo recomiendo, ¿no? Los síntomas de deficiencia de magnesio no hay como tal signos específicos que digan, ese signo significa que te falta magnesio, no hay como tal, ¿no? Son los que ya comentamos. Neuropatías, entumecimiento, calambres, palpitaciones, problema del sueño, ansiedad, estrés, estreñimiento, esos pudieran sugerir que a lo mejor te falta magnesio. Al final de cuentas, se necesita un estudio para corroborar que efectivamente te falte magnesio, ¿no? Si es menor a 1.6, aunque en 1.8 para abajo ya consideraría yo el introducir suplementos porque hay bastante mejoría. Advertencias, mujeres embarazadas, no lo recomendaría de entrada, aunque pues si existe la preeclampsia o la eclampsia, que son situaciones del embarazo que suben la presión arterial, hay proteínas en orina, en casos más graves llegan hasta convulsionar, ahí se utiliza mucho el magnesio, pero es un contexto totalmente diferente, ¿no? Principal también advertencia acerca del uso del magnesio es diarrea crónica. Estás batallando mucho, lo que le decía previamente, con tu digestión, ni le muevas, no le metas magnesio porque puede alterar más tu sistema digestivo y problemas renales. En caso de insuficiencia renal, no se recomendaría. No tanto porque el magnesio se va a acumular en exceso y te va a generar efecto tóxico, no, porque el magnesio puede aumentar tu cantidad de potasio y si hay insuficiencia renal, tus riñones ya no pueden bajar ese potasio y un potasio muy elevado es muy peligroso, ¿no?
que casi siempre ocurre en las personas con cierto grado avanzado de insuficiencia renal. El magnesio en realidad tiene una ventana terapéutica muy amplia, ¿eh? Si una persona que no tiene ninguna condición médica, por error o bien de forma, ¿cómo llamarle? Decide hacerlo, vaya, se toman 10 cápsulas de magnesio, no le pasa nada. Tiene una ventana terapéutica amplia, significa podemos usar grandes dosis sin esperar problemas o sin esperar efectos secundarios, porque en condiciones normales el riñón compensa. Me estás metiendo tanto magnesio, yo nomás necesito esto y el resto lo voy a orinar sin problema, ¿no? Esa es una ventana terapéutica amplia. Entonces, magnesio es uno de los que sí ayuda con la sensibilidad a la insulina, aunque los estudios digan que no es concluyente, ¿no? El segundo micronutriente que está presente en muy pequeñas cantidades y lo pueden ver porque en el frasco dice unidades, ¿no? Internacionales, no dice gramos como los carbohidratos, como las proteínas, unidades, ¿no? Vitamina D. Esto es una deficiencia común, tanto en las personas con o sin diabetes, pero un poquito más prevalente en la gente que tiene diabetes tipo 2, ¿no? Es súper común, tanto que, como dice en el cuadrito, consideraría incluir esta medición como un estudio de rutina. A veces uno tiene la idea, porque así se nos ha enseñado, ¿no? Análisis de rutina debe incluir tu azúcar, tu ácido úrico, tu colesterol, tu orina, tu hemoglobina, tus plaquetas, pero también la vitamina D. Antes no se hacía tanto, pero hoy se sabe que mucha gente a nivel mundial tiene estas deficiencias y conviene medir, porque lo más común, estadísticamente hablando, es que salgamos, de hecho, yo también me incluyo, salgamos bajos en este número. El mecanismo, entre signos de interrogación, no está muy bien clarificado cómo es que la deficiencia de vitamina D termina causando mayor resistencia a la insulina o que dificulta un poquito más el proceso de revertir la diabetes o que aumenta un poquito más tu riesgo cardiovascular, ¿no? La vitamina D no solo es útil para el calcio, ¿no? Tiene un montón de funciones a nivel de nuestro metabolismo, un montón de funciones. Así que es lógico pensar que el conjunto de todas esas acciones que no se van a presentar de manera eficiente ante una deficiencia, pues tenga su relación y el impacto con la resistencia a la insulina. Abajito de eso ponemos el tema de los lácteos. Doctor, yo tengo deficiencia, pero le voy a entrar duro al queso, a la leche, a la crema, al yogur, a los lácteos como tal, ¿no? Porque ahí está la vitamina D y eso me lo va a subir. Lamentablemente no. La mayor parte de la gente no corrige esa deficiencia consumiendo más lácteos en forma natural, ¿eh? Por eso viene también en la parte de abajo, con signo de interrogación, deficiencias crónicas. Hay gente que necesita por un montón de tiempo la vitamina D, producto de nuestro estilo de vida actual, alteración del ritmo circadiano. En algunas regiones o en algunos países casi no da el sol, predomina climas nublados o bien los días son muy cortos y las noches duran un poquito más, ¿no? En ese caso de deficiencia crónica, conviene uno corregir la deficiencia con dosis altas de vitamina D. Ya lo corregiste, ahora síguele con una dosis de mantenimiento por 3 o quizás 6 meses y que incluso hay gente que lo requiere un poquito más, ¿no? Corregir la vitamina D te aumenta la probabilidad de revertir la resistencia a la insulina y revertir la diabetes por completo. ¿Hay gente que revierte aún teniendo vitamina D bajo? Sí, sí los hay, pero batallan un poquito más y se trata, creo yo, de incorporar todo lo que te pueda ayudar en este proceso. El tercer micronutriente, que también tiene una fuerte asociación con la resistencia a la insulina y los problemas de diabetes, es el cromo. El cromo es un mineral que está presente pues en muy pequeñas concentraciones, que tiene un montón de funciones también como cofactor, le llaman. Cofactor quiere decir que interviene en un montón de series de reacciones químicas en el cuerpo
que las acelera o hace que se lleven a cabo de manera más productiva. Prácticamente eso quiere decir un cofactor, ¿no? Hay una asociación bastante fuerte en las personas que tienen diabetes tipo 2 y de hecho me di cuenta porque en un tiempo solicitaban muchas pruebas de nutrigenética y nutrigenómica, ¿no? Que son pruebas genéticas de tu metabolismo para ver qué nutrientes no absorbes bien, qué nutrientes conviene aumentarle la cantidad. Ahora sí que personalizar tu dieta como tal, ¿no? Y me di cuenta que casi el 100% de personas con diabetes tenían alguna deficiencia de cromo, ya sea que no la absorbían bien o que no estaban incorporando o incluyendo suficiente cromo a su proceso, ¿no? Hay fuentes naturales, las semillas, la avellana, por ejemplo, la nuez de la India, las almendras, los mariscos, los pescados y como cualquier otro micronutriente, así yo creo que no se les olvida, cualquier otro micronutriente, frutas y verduras. Hablar de micronutrición casi es hablar de frutas y verduras. Ahí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Nada más que tienes que tener variedad. Si únicamente comes lechuga y fresas, te van a faltar. Eso es normal, porque la lechuga y fresa pues, no tienen todo lo que necesitas. Pero si además de lechuga, ejotes, nopal, calabaza, brócoli, tomate, espinaca, espárragos, varias verduras y frutas también le das más variedad. Manzana de vez en cuando, pera, durazno, sandía, melón. Obviamente estos son carbohidratos y hay que ver cómo los maneja la persona, ¿no? Si esos carbohidratos no te genera tanto pico de glucosa, puedes darle variedad sin problema, porque ahí está el aporte de estos micronutrientes, entre ellos el cromo, ¿no? Les comentaba que el cromo, hay una asociación entre niveles bajos más resistencia a la insulina, niveles normales menos niveles de insulina. Su medición, la verdad que es infrecuente, excepto en estas circunstancias que acabo de comentar, ¿no? Pruebas genéticas de la alimentación o bien pruebas de metales pesados, que de hecho las pruebas de metales pesados, al menos las que yo he observado, no me ha tocado ver a alguien con exceso de cromo, más bien tienen otras cosas, estroncio, níquel, cadmio, manganeso, boro, inclusive me ha tocado aluminio, plomo, pero cromo como tal, la verdad es que no he visto muchos casos. No por eso hay que abusar de los suplementos, ¿no? Y por eso pongo esta imagen. Hay otras, hay otras complicaciones, otra falta de nutrientes, producto de, ya sea los mismos medicamentos, el ejemplo clásico es la metformina, ¿no? Que no deja absorber bien las vitaminas del complejo B o la B12. Pero también hay medicamentos que te hacen orinar un poquito más, como el Jardiance, el Forxiga, por ejemplo. Y la verdad es que muchas personas con diabetes tipo 2 también toman medicamento para la presión. Y dentro de los medicamentos utilizados para bajar la presión arterial están los diuréticos, esos que te hacen orinar un poquito más. Por eso está ahí la poliuria. Poliuria es orinar grandes volúmenes de orina, ¿no? Hay gente que tiene este síntoma porque tiene el azúcar alta, pero hay gente que no, que es producto de los mismos medicamentos que están tomando. Entre más orines, pues es lógico, más minerales vas a perder y tienes que reponer un poquito más esos minerales, ¿no? Magnesio y potasio, entre ellos principalmente. Al hacer ayuno intermitente, comes menos, literalmente, y hay que tener cuidado que tus comidas realmente sí te aporten los nutrientes que tú necesitas. La gente que hace ayunos súper largos, es muy bueno que se acompañen de multivitamínicos o minerales porque puede ser, es un riesgo, vaya, del ayuno, que porque estás comiendo menos, te está entrando menos al cuerpo, ¿no? Y los minerales, la verdad es que necesitas muy poquito. Micronutrientes, requieres pequeñas cantidades. Y lo otro es que te falten micronutrientes producto de la misma alimentación. Al bajar carbohidratos, muchas personas se van al extremo y quitan por completo
por un montón de tiempo los carbohidratos, aunque sean complejos, ¿no? Frijoles, lentejas, habas, garbanzo, camote, quinoa, por ejemplo, casi toda la variedad de frutas, exceptuando los berries. El cortar por tanto tiempo esos carbohidratos, pues ahí también hay micronutrientes. Cortar tanto tiempo, algo te va a faltar y eventualmente no te vas a sentir bien. Esto aplica para la mayor parte de la población, ¿no? Habrá gente que cortando mucho los carbohidratos se sienta súper bien, pero la mayoría de nosotros tenemos que empezar a incorporar pequeñas cantidades de carbohidratos complejos, vigilando esos picos de azúcar, porque además de que te aportan micronutrientes, esos carbohidratos complejos que mencioné también son fibra. Hablamos acá que es un ingrediente esencial, ¿no? Y esos carbohidratos también te aportan fibra, que de hecho es uno de los síntomas más comunes por falta de carbohidratos, que tengas estreñimiento. Doctor, es que antes yo hacía bien, antes de cambiar la dieta, y ahora tengo un montón de estreñimiento. Lo más común es eso. ¿Te falta fibra vegetal o de plano le estás cortando mucho a los carbohidratos complejos, no? Y aquí hablamos de dos cuadritos que se llaman las fases de reanimación o de optimizar, ¿no? Optimizar los micronutrientes o los suplementos que estás tomando. Esas fases de reanimación realmente se aplica en una persona que está crítica, que está en terapia intensiva, que está bajo una situación médica grave, ¿no? Esas fases de reanimación dice, primero, pues lo vas a reanimar, vas a aportarle o pónganle ustedes reponer. Primero le vas a dar lo que no tiene y le vas a dar un montón de soporte. Así aplica a veces para muchas personas. Doctor, voy a iniciar. Pues no, pues tómese todo esto porque veo que le falta bastante y veo que está sumamente complicado. Vamos a darle fuerte. Vas a reanimar, vas a darle fuerte. Una vez que esa persona mejora, después comienzas a optimizar, ok, ya mejoraste, bájele la dosis, súbale, mejor ya quítelo, mejor pero no le retiras el soporte de esos suplementos todavía. Apenas acaba de recuperar de la primera fase de reanimación. Ahora estás optimizando. ¿Qué puedo mejorar? Ya vi que mejoró bastante y salió de lo grave. Dio un muy buen avance, pero ahora está en la etapa de optimización. Ya mejoró bastante, ya se está estabilizando, ahora sí, su nivel de azúcar. Como ya se está estabilizando, ya requiere menos ayuda de medicamento, menos ayuda de suplementos y vamos retirando poco a poquito. Y de hecho la última fase se llama así tal cual, fase de evacuación. Vas a permitir que salga lo que ya no necesita. Todo eso que le metiste en un inicio porque lo necesitaba, hay que permitir que salga. El mensaje entre líneas es en un inicio puede que sí te hagan falta muchos micronutrientes y apoyarte de muchos suplementos, pero en este proceso tienes que optimizar, tienes que ir retirando hasta suspender, porque uno no debería estar tomando suplementos de forma indefinida, ¿no? Por un tiempo está bien y después darle un descanso y después ya no. Al final de cuentas, estos nutrientes hay que obtenerlos de fuentes naturales. También se entiende que hay ciertas situaciones médicas en las cuales no es posible y requieren suplementos de forma crónica y de por vida. Sí, también existen, pero los menos posibles, porque entre más uno consuma de todos esos, es más trabajo para el hígado, es más trabajo para tu riñón. Entonces, no hay que abusar tampoco. Reanimamos, ok, adelante, estabilizamos, perfecto, optimizamos y por último vamos quitando, ¿no? La fase de evacuación. Entonces, estos son los nutrientes más fuertemente asociados que si los incorporamos en buena cantidad, aumenta mucho la probabilidad de revertir la diabetes. Tenemos número 1, entonces, la fibra, magnesio, vitamina D y cromo, en el entendido de que estas deficiencias pueden surgir por el ayuno, por los mismos cambios de alimentación, por los medicamentos, por estar orinando mucho. Y de entrada podemos usar bastantes, pero poco a poquito tenemos que optimizar una vez que nos estabilicemos y retirando
poco a poco estos suplementos. Muy bien, pues este fue el tema de micronutrientes para la diabetes. Como les comentaba, no hay uno como tal que revierta sin nada más, sin ningún otro cambio. Al final de cuentas, los pilares son la alimentación, el ayuno intermitente, ¿no? Esos son los pilares. Y de ahí, pues depende. ¿Tienes problema en la microbiota? Le damos por ahí. ¿Tienes problema del cortisol? Por ahí. Un péptido C muy bajo, agotamiento pancreático, vamos a darle por ahí. Problema de sueño, por ahí. Cada quien tiene su caso y cada quien tiene su combinación de factores. Bien, vamos a pasar entonces aquí al chat a ver qué preguntas puedan tener y les extiendo la invitación. Ya estamos a la inscripción a nuestro programa Reto 21 para revertir la diabetes. Cerramos inscripciones el 13 de enero, me parece que hoy es el día 3. Correcto, faltan 10 días más o menos para comenzar la semana de preparación y el reto como tal ya de lleno el 20 de enero. Guía de alimentación, ayuno intermitente, sesiones lunes a viernes en vivo, sesión de preguntas, grupo de WhatsApp. Y todo este proceso, la verdad es que el año pasado iniciamos y sí se ve una diferencia muy marcada entre las personas que toman el reto y las personas que no toman el reto. No quiero decir que las personas que no lo toman no les ayuda la consulta y todo lo demás. No, claro, revierten bastante, pero el grado de conocimiento que adquieren con este programa, la verdad es que es otro nivel y las mismas personas comparten. A mí me ha funcionado esto, yo envío aquello, pues un grupo interactivo, pues podemos platicar entre nosotros. Y todo eso enriquece el conocimiento. No todos los retos son iguales, vamos actualizando contenido según nuevos avances, porque uno también le pega a la lectura, porque si no nos mantenemos actualizados, pues nos quedamos en el camino, ¿no? Entonces, parte de este reto también es información actual, novedosa, de lo más nuevo, lo más relevante para revertir la diabetes. Veo varios comentarios aquí de feliz año, igualmente para todos ustedes, feliz año 2025 y feliz Navidad. Les deseo lo mejor y gracias por estar viendo este video o estar aquí conectados, poniendo de su tiempo en esta sesión. Saludos, señor Jacinto. Igualmente, señor Miguel Lacerda, que nos manda un saludo desde Misiones, Argentina, igualmente. Rosalía Paredes Palomino, igualmente, que esté muy bien usted. Clara Patino, igualmente, un abrazo para usted. Gilma Tamayo, saludos, igualmente para usted. Elvia Ortiz y Meche Mejía, gracias, espero que estos videos les ayuden bastante. Preguntan aquí, Mirna Rangel dice, quiero sacar cita, suena y suena el teléfono, pero no tengo éxito, a no ser que esté marcando en fuera de horario. Ahí está el número y si no puede mandar un mensaje, ahí le van a contestar a través de WhatsApp. Si llamas de otro país que no sea México, hay que agregar el signo de más, 52 663 127 7541 y seguramente le contestan. Ok, vamos a ver aquí. Igualmente, señor Alfonso Sotelo, buenas tardes. Gracias por estar aquí conectados, junto con todos los demás, viendo esta sesión. José Hernández, igualmente, feliz año. Rita Flores, igualmente, espero se encuentre bastante bien. Irene Arroyo, igualmente, feliz año, le mando un fuerte abrazo. Evelyn, desde la Ciudad de México, yo estoy en Tijuana, le mando un abrazo, igualmente, salud y prosperidad para usted. Lilian Jiménez, igualmente, y un nombre raro, pero dice, gracias, no deje de informarnos. No, pues para eso son las sesiones que yo comparto con lo que he visto que les puede ayudar bastante. Jesús Frutos dice, mi glucosa estaba en 123 y la glucosilada en 127 y me dijeron que tenía diabetes. Bueno, si nos apegamos a los criterios diagnósticos actuales, una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5% es diagnóstico de diabetes, ¿no? O bien, yo a veces lo pongo de esta forma. Piénselo que significa que el azúcar está alto, más alto de lo normal,
Y ahora toca investigar por qué. ¿Por qué? Si hay un exceso de azúcar, hay un exceso de grasa visceral, hay resistencia a la insulina, entonces sí es diabetes tipo 2. Pero si no hay nada de eso, a lo mejor no es diabetes y es por otras razones. Sea cual sea la razón, esa azúcar alta nos está avisando y que nos permite detectarlo que algo no anda bien. Algo no anda bien en la comida, en la cuestión emocional, en el sueño, en el peso, en la falta de ayuno, inflamación. Yo lo miraría de esa forma. Ok, Alma Frine Aguirre dice, ¿cómo se hace el ayuno intermitente? Tengo 71 años y tengo diabetes tipo 2. Bueno, como es un tema bastante complejo, yo le invito a que vea los videos que tenemos ahí en el canal. Hay bastantes acerca del ayuno intermitente, paso por paso, cómo guiarlo. No es algo complicado. Para hacer el ayuno, uno no tenemos por qué entender la ciencia detrás de eso. Eso le toca a los investigadores o bien a nosotros los médicos, ¿verdad? Pero para el punto aquí es que es algo muy sencillo, son recomendaciones prácticas, prácticamente es tener cierta disciplina y orden con los horarios de comida y los horarios en donde no vamos a comer, ¿no? Le invito a que vea los videos y así le va a quedar un poquito más claro. Aquí pregunta Juan Carlos Machado, dice, ¿cuáles laboratorios debo practicarme? Pues no que se los tenga que hacer, ¿verdad? Pero yo sugiero en las personas que tienen diabetes confirmar qué es, qué tipo de diabetes tienen y cómo se puede revertir, ¿no? Yo sugiero, no es que a fuerza se los tengan que hacer. Péptido C en suero, insulina en suero, cortisol sérico matutino, al menos esos tres, ¿no? Obviamente incluyendo los demás de rutina. Y con eso se hace una idea, uno, del panorama general de la situación, por dónde viene el problema y cómo lo puedes revertir. Péptidos en suero, insulina en suero y cortisol sérico matutino. A los tres son muestras de sangre en la mañana, en ayuno, entre 7 y 8 de la mañana de preferencia, ¿eh? Gracias, Cintia Sánchez, por sus palabras. Igualmente, Gustavo, que se encuentra en Nueva York. Gracias, yo estoy en Tijuana, Baja California. Y desde Boston, Miguelina Inirio de García. Gracias por estar aquí conectado y desde allá, gracias a la tecnología, pues esto nos permite comunicarnos y difundir distintos mensajes. Marisa DLC desde España, igualmente feliz año, que se encuentre muy bien usted. Dice bendición por sus videos y cada enseñanza. Gracias, espero que esta información le ayude bastante porque, pues lo he comentado varias veces, se supone que es información que uno como doctor le tiene que dar a las personas que atienden, ¿no? Pero habitualmente eso no sucede. Esto mucho tiene que ver también con el pensamiento tradicionalista, ¿no? Antes, porque ya no es antes era un sistema paternalista. Uno iba al doctor y el doctor te trataba como niño chiquito, ¿no? Usted tiene que hacer esto. No, se me va a venir el domingo. No, ya no me va a comer eso. Ya no me va a hacer eso. Como si uno fuera niño chiquito. Es un sistema paternalista, aunque todavía hay personas que demandan ese tipo de sistema. Pero la verdad es que hoy ese sistema de tratar a la gente ha ido cambiando. Ahora el sistema, y específicamente para la diabetes tipo 2, ¿no? Que es una enfermedad relacionada al estilo de vida. A lo mejor es diferente y debe ser diferente para algunos tipos de cáncer, algunos tipos de cirugía, algunas fracturas, condiciones neurológicas, es diferente. Pero en situación de diabetes tipo 2, presión alta, colesterol, el sistema paternalista no funciona mucho. Lo que sí funciona es educar, enseñar, compartir conocimiento, porque eso le da la seguridad a las personas que lo que están haciendo es correcto y además no tienen tanta confusión en su día a día. Saben qué es el carbohidrato. Antes ni siquiera se hablaba de eso. Saben cuáles son las verduras, saben cuál es el orden de comer, saben qué estudios, saben cuál refleja el páncreas, cuál el riñón. A lo mejor no profundizan tanto como uno que se dedica a eso, pero saben lo que tienen delante. Y antes no, saliste bien y que te vaya bien, no te explican nada.
pero si uno explica, enseña, comparte por el bien de todos, da mucho mejor resultado, ¿no? Ok, Graciela Flores manda un saludo desde Venezuela. Gracias por estar aquí conectada. Igualmente, Romina Videla. La verdad es que me da mucho gusto estas sesiones y que estén ustedes al pendiente y que esta información les ayude. Honestamente, tengo que confesar que a veces me despierto y digo, no se me ocurre cuál será el tema de hoy, pero reviso lo que he estado documentando, lo que he estado leyendo, las preguntas que me han hecho las personas que yo atiendo, y ahí logro identificar más o menos los comentarios que ponen, las preguntas que aquí me hacen, y eso me da una guía sobre cuáles son los temas que puedo compartir para aterrizar, ¿no? Ciertas recomendaciones. Aquí pregunta Julio Mora, ¿se puede tomar antes de cada comida el vinagre de manzana y el aceite de oliva juntos mezclados? Esa misma pregunta me hicieron el día de ayer, me parece. Vinagre de manzana antes de cada comida, sí se puede, pero va a depender de que lo tolere de forma adecuada, ¿no? Doctor, es que el vinagre nomás me entra en la mañana, ya en la tarde y noche me cae mal. No hay problema, una vez al día. La verdad es que las personas revierten con o sin vinagre. Claro que utilizando el vinagre, pues es una ayuda muy buena para bajar más tu nivel de glucosa, ¿no? El vinagre puede ser 3 veces al día si lo tolera bien y si no, no se preocupe. Combinado, yo no se lo recomiendo. Yo le recomendaría uno o el otro, porque también hay que respetar nuestro sistema digestivo. Estarle metiendo mucho puede que no sea muy buena idea. Lo puede alternar, ¿eh? Un desayuno el vinagre, comida el aceite, al otro día diferente, alternar, pero no le sugeriría junto. Rosalía comenta, dice, así es, con ustedes un aprendizaje continuo, es que de eso se trata, para no quedarse uno en el camino, ¿no? Dice, se recomiendo que se inscriban al reto 21, yo logré mejorar muchísimo con el reto anterior, estoy sin medicamento y en remisión total. Gracias por el apoyo y compartir su experiencia. Me da mucho gusto que le haya ayudado bastante, ¿no? Creo que este programa, lejos de decirte qué comer, cómo hacer el ayuno, los suplementos, el entendimiento que tienes de esta enfermedad, de esta problemática, te da una tranquilidad porque así se ven. Yo los comparo, veo las personas que tomaron el reto y los que no lo han tomado. Los que no lo han tomado tienen un montón de estrés y ansiedad. Están muy preocupados por los temas de glucosa. Pero los que ya tomaron el reto saben lo que está sucediendo y saben lo que tienen que hacer. Ah, yo estaba bien, me subió a 120, no pasa nada. Voy a revisar lo que el doctor ya me dijo, que revisara esto, que revisara aquello, que revisara lo otro, y todo vuelve a la normalidad. Te dan muchas más herramientas, no nomás durante ese periodo, también después del reto, ¿no? Jorge Romero pregunta, ¿qué tanto eleva el colesterol los cortes de res comidos con vino tinto? Pues depende de la cantidad. Una vez al mes, nada, no afecta nada. 3 o 4 días por semana, sí. Y esto aplica para la mayor parte de las personas. ¿Qué tanto? No sé. Hay gente que le sube a 280, hay gente que le sube a 350. Hay gente que no le sube. Ahora sí que es muy impredecible porque no solo depende de eso, ¿no? Depende de tu ejercicio, tu peso, tus medicamentos, depende de tu ayuno, tu calidad del sueño, depende de un montón de factores. En medicina, y hablar de este tipo de temas, de qué tanto te sube tal cosa, qué tanto te baja tal cosa, no hay un número exacto porque es la combinación de un montón de factores. Incluso las temporadas cambian, ¿no? Como el ejemplo es la glucosa. Yo puedo comer una manzana ahorita, bien dormido, bien descansado, no tengo fiebre, no tengo dolor, no tengo preocupaciones, mis análisis acaban de salir bien y esa manzana no me sube el azúcar. Pero ¿qué tal? Estoy cansado, no he dormido bien, me estoy recuperando de una infección fuerte, tengo un montón de problemas. Aparte, mi bebé está enferma y estoy bien preocupado. Pues esa manzana me va a disparar el azúcar, que de hecho es un tema pendiente. Picos de glucosa asociados al cortisol.
Cómo muchas personas con estrés elevado, cualquier cosita les sube y piensan que tienen diabetes, que tienen resistencia a la insulina, que su páncreas no funciona, y a veces la respuesta es otra, ¿no? Estás cargado de muchos niveles de estrés y tu cuerpo está muy vulnerable, muy lábil ante cualquier estímulo. Sube mucho tu nivel de azúcar, porque tienes tu nivel de insulina bajito o la tienes bloqueada. La insulina te ayuda a bajar el azúcar, ¿no? Pero cuando estás bajo mucho estrés, las hormonas contrarreguladoras están más altas. Adrenalina, cortisol, glucagón, hormona de crecimiento. Entonces, esas hormonas altas por el estrés mantienen tu insulina bajito. Entonces, al momento de meterle cualquier cosita, la insulina está bloqueada prácticamente. Es un tema pendiente, ya programaremos otro en vivo. Ok, aquí comenta Yolanda Martínez, yo he seguido los consejos, pero me he cansado y creo que estoy haciendo mal porque el azúcar se me ha elevado otra vez. Hay que ver si es un descontrol como tal o algo pasajero, ¿no? Con una hemoglobina glucosilada. Si las glucosiladas se mantienen altas, efectivamente algo no anda bien. Si la glucosilada está eh, bajita en comparación de previas, a lo mejor es algo pasajero, ¿no? Algo le quitó el sueño, una infección, probablemente. Soledad López dice, yo no tomo medicamento, estaba con 289 y solo con una buena alimentación, ayuno 16/8, me ha bajado a 115 en ayuno y hasta 130 después de 2 horas. Está perfectamente, está perfectamente bien ese proceso que usted comenta. Aquí mi interrogante nomás sería la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo eso? Pero sin duda alguna es una respuesta sumamente favorable, ¿no? Yo lo verificaría con hemoglobina glucosilada y la demás información que tenemos ahí en el canal de YouTube para que vaya optimizando otras áreas. Interesantemente, esta semana leí varios artículos que decían que la dieta baja en carbohidratos ayudan a revertir la diabetes, pero mantener esa remisión no depende tanto de la alimentación, depende de otros factores que ya comentaremos en otras sesiones. Mantener la remisión significa ya bajé azúcar, ya quité medicamento y que no vuelva el problema. Eso es mantener la remisión. La dieta baja en carbohidratos te ayuda a llegar ahí, pero luego hay que incorporar otras cosas para que el azúcar no vuelva a subir. Gracias por haberse conectado en esta sesión en vivo. Nuevamente, un abrazo a todos ustedes. Feliz año si están en esta sesión o viendo este video de forma diferida. Yo soy el doctor Antonio Cota y los espero en el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias nuevamente por ver este contenido. Hasta luego.